Buenas, bienvenidos a una nueva edición de Diálogos COVID, el espacio de encuentro que el ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga ofrece a la sociedad para poner luz en aquellos aspectos, en aquellas zonas que hay claroscuros sobre la actual pandemia por COVID-19. Cada semana invitamos a uno de nuestros expertos de la provincia de Málaga para que nos ayude a dilucidar algunos de los problemas o de las dudas que surgen en este tipo de problemática que nos está acuciando desde hace un año. Hace un año ya que convivimos con esta pandemia de COVID y hoy hemos invitado a un profesional magnífico que es una referencia en la medicina preventiva en España, una referencia en la salud pública en España y con una larga trayectoria profesional. Me estoy refiriendo al profesor doctor don Joaquín Fernández Crehues Navaja, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Málaga y que recientemente también fue nombrado por la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía como el presidente del Comité de Expertos Independiente que se nombró el pasado verano para que valorara cómo se estaba llevando a cabo la gestión de la pandemia. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, que es a propósito de las luces y sombras en la gestión de esta pandemia desde el punto de vista de la medicina preventiva y de la salud pública. Queremos acercar argumentos para que tanto los compañeros médicos como la sociedad en su conjunto conozca elementos que han sido claves en la gestión de esta pandemia y cómo también de los errores podemos aprender. Así que, por tanto, no van a quedar defraudados con estos diálogos COVID. Bienvenido, profesor Fernández Crehues. Es para mí un honor que usted esté aquí con nosotros y sobre todo porque, hombre, yo tuve el privilegio hace ya años de tener la suerte de que usted me dirigiera la tesis doctoral y recuerdo aquellos años de mucho trabajo, pero sobre todo de cariño y respeto y todo lo que aprendí a su lado. Así que bienvenido a estos diálogos COVID. Muchas gracias, magnífica tesis, magnífico doctorando, además, muchas gracias. Pues hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo que es el tema de las luces y las sombras sobre la gestión de la pandemia. Y seguro que usted puede introducir el tema desde el punto de vista de la salud pública. ¿Cómo ha sido este discurrir, ¿no? Bien, interesante este título que me propone de luces y sombras, porque pasado un año que llevamos ya de historia de esta pandemia, es buen momento para hacer una reflexión sosegada de qué ha pasado durante este tiempo con este gran problema, con esta pandemia. Pero yo quiero que las luces que pongamos y sobre todo las sombras que detectemos sean sobre circunstancias y sobre hechos concretos y no sobre personas. Hay que ser benevolente con las sombras que hemos detectado, porque una epidemia sobrevenida como esta que hemos tenido y con toda la incertidumbre de su evolución merece la disculpa de todos aquellos que en ese momento fueron protagonistas de responsabilidades y de ejecuciones de estrategias desafortunadas. Por tanto, salvemos las personas y vámonos a los hechos, que es lo que interesa. Y interesan los hechos, las sombras, porque de ellos tenemos que aprender. Ese es el objetivo de cualquier análisis crítico. Vamos a aprender de lo que se ha hecho mal para que no se repitan y para que, Dios quiera, que no haya más pandemias, pero cuando vuelvan nuevas pandemias, estemos preparados, estemos inmunizados para no tener que improvisar tantas cosas como entonces improvisamos. Eso se ha pedido repetidamente. Auditorías a través de revistas como Lancet, se publicó por muchas sociedades científicas, se pidió al gobierno, en el mes de agosto se pidió por muchas sociedades y muchas personalidades, es buen momento de hacer un análisis reflexivo de las cosas que se han hecho mal. Curiosamente, Andalucía hizo esos deberes, lo hizo bien, porque justo en el mes de agosto, luego hablaremos, si te parece, sí, claro, de este por asunto, supuesto. El consejero Aguirre nos encargó a un grupo de personas que le hiciéramos este mismo trabajo, para que concretamente en nuestra área geográfica le pudiéramos ayudar a ver
las luces que podríamos conseguir y eliminar las sombras que podrían existir. Pues me parece perfecta esta introducción, ¿no? Nuestro afán es el afán de la medicina, ¿no? El siempre salvar a las personas, de alguna manera, entender que siempre actúan con rectitud de intención. Eso es el beneficio de la duda que nosotros siempre le damos y siempre intentando ver que podemos aprender de los errores, ¿no? Y en este sentido, dentro del respeto que tenemos siempre a las personas y al ejercicio de sus responsabilidades, vayamos al comienzo de la pandemia en España. ¿Cómo fue aquella terrible primera ola con la que nos enfrentamos hace ya prácticamente un año? Pues yo diría, como resumen, que se ha vulnerado o se vulneró un principio fundamental, un paradigma de la medicina preventiva y de la salud pública. Y es que llegar tarde es hacerlo mal. Llegar tarde en medicina preventiva es hacerlo mal. Y ese es el resumen, de forma sintética, de lo que ocurrió en aquel entonces. Fíjate, ¿Por qué llegamos tarde? Pues el 30 de enero del año 2020, la OMS manda una emergencia mundial a todos los países, alertándole de que estamos en una situación de prepandemia, de que se ha aislado una nueva variedad de virus, un SARS-CoV-2, que está produciendo una enfermedad, la COVID, etiquetada como COVID-19, y que empiezan a aparecer no solo en el núcleo de Wuhan, de China, donde se inició el brote epidémico, sino que se va extendiendo de una forma muy virulenta por muchas partes del mundo, y por tanto el mensaje de la OMS es hagan ustedes acopio de recursos materiales, humanos, técnicos, instrumentales, porque esta posible pandemia puede hacerse extensiva a todos los países. ¿Preveían ese tsunami? Preveíamos un tsunami, pero ¿qué es lo que ocurre? Que la OMS también con frecuencia da ese tipo de emergencia. Lo hizo con la gripe aviar, lo hizo con el virus del ébola, y España estuvo tibia y hizo caso omiso a ese requerimiento. Aquello lo planteó como una especie de casos de gripe, y así se comentaba por el portavoz del gobierno, unos casos de gripe, en el peor de los casos grupos y brotes familiares que íbamos a poder controlar, porque era una enfermedad transmitida con un patrón respiratorio por gotas que se resuelve con mascarilla, higiene de manos, etc. La respuesta fue tibia. Es verdad que el gobierno, como pasó en otros países, confiaba mucho en la fortaleza de nuestro Servicio Nacional de Salud, un servicio prestigioso, bien potente, bien formado y bien documentado, pero la respuesta en esta primera aviso, en esta primera alerta de la OMS fue realmente tibia. Yo me acuerdo cuando yo empecé mi actividad médica en el año 72, vivimos en España una epidemia de cólera. En el año 71, una gran epidemia, yo ya estaba de alumno interno entonces en microbiología, y estábamos aislando vibriones coléricos. Y íbamos a declarar una epidemia de cólera, pero por orden gubernativa, el gobernador civil nos dijo que aquello no iba a ser cólera, que aquello eran diarreas estivales. Es decir, el miedo político a que a la población se le ponga en una situación de emergencia. Claro, tratándonos un poco como niños, ¿no? Efectivamente. Ahora no ha cambiado mucho el tiempo. Al final, incluso aquella epidemia de cólera se tuvo y se hizo patente, porque no se puede ocultar la realidad. Pero a mí me recordaba esta idea de atemperar los problemas para, sobre todo, no transmitir a la población un estado de ansiedad. Pero aquello creo que empezó ya mal, porque llegó febrero, y en febrero seguíamos con esa situación de tibieza, intentando controlar la epidemia fundamentalmente basándonos en la potencia que teníamos de recursos. Fíjese, hasta el día 24 de febrero, el Instituto de Salud Carlos III no autoriza a que a las personas que tengan un cuadro respiratorio agudo se le haga una PCR buscando diagnóstico del SARS-CoV-2. Hasta entonces era condición
necesaria el que tuviera un antecedente epidemiológico de haber viajado a China, Sí, a haber tenido algún China. contacto con alguien, hasta final de febrero, 24 de febrero. Ya en febrero tuvimos aquí un evento muy conocido en Madrid, en Barcelona, que es la gran reunión de la telefonía, La telefonía mundial. el Mobile World Congress, Sí. que reúne miles de congresistas, y ese congreso se suspendió. Pero no lo suspendió el gobierno español, lo suspendieron las propias casas comerciales de telefonía, de Sony, de Samsung, pensando que había un gran riesgo epidémico. Y aquello no se celebró, pero se celebraron otros congresos. En Málaga yo asistí al Congreso de la Sociedad Española de Medicina Estética, tengo el honor de ser presidente de su Hubo casi comité. 5.000 Aquí asistentes. en el Palacio de Congresos. Congresos. Un congreso que no se paró, no se detuvo. Ya estábamos todavía en febrero, pero es que marzo, que fue para mí el mes clave, marzo empezó también con unas medidas de contención muy básicas. Marzo empezó hablando de gripe, transmisión respiratoria, mascarilla en determinadas circunstancias, alejamiento de 1,5 metros y fíjate, el día 7 de marzo hubo un partido de fútbol de la Europa League, creo que fue el Valencia. Valencia, que con los italianos, con un equipo italiano. Con Atalanta creo que fue. Y el día 8 de marzo, un día clave, fue el día de la manifestación de la mujer trabajadora. Sí, que hubo miles de personas en muchos puntos de España. Pero fíjate, no conviviendo. solamente no se paró esa reunión colectiva, sino que se animó a la gente a ir. Yo recuerdo las palabras de la vicepresidenta cuando le preguntaban sobre el tema, y digo, ¿qué le parece? Decía, nos va la vida, nos va la vida ir a eso. ¿Y cómo que no fue la vida? Empezamos de casi ningún caso a terminar el mes de marzo con 800 muertos oficialmente reconocidos. Claro, a partir del día 8, el día 9, ya se declara otro nivel de contención en la epidemia, ya se habla de disminuir el aforo, disminuir los agrupamientos, aparte de todo lo que ya se estaba haciendo, porque el día 11 la OMS declara la pandemia. El día 11 declara la pandemia. Y el día 14, lógicamente, el Estado, el mando único, declara la alarma, estado de alarma nacional, que ya duraría hasta el 2 de mayo, una alarma, un confinamiento estricto, que luego iría a un desescalamiento hasta el 21 de junio. Es decir, en más de marzo pasamos de una tibieza en cuanto a las medidas de contención a un confinamiento agresivo, muy duro, de parar el país. Ha tenido unas consecuencias tremendas desde el punto de vista económico, social y sanitariamente, lógicamente, pues por un descenso, como es lógico, de la incidencia de la enfermedad, pero a un coste tremendo, Sin duda, el relato que usted ha compartido con nosotros es un relato, en el fondo, de exceso de confianza por nuestras autoridades, de tratarnos de alguna forma como de una sociedad que no puede prever y nos tienen como que evitar el sufrimiento anticipado, sin poder decirnos la verdad de las cosas realmente. Y es un relato tremendamente pesimista, ¿no? Lo que ocurrió en aquellas primeras semanas de febrero y marzo, como ha dicho. Es un relato muy duro, ¿no? Es duro, pero no es un relato que yo haga una lectura negativa, pesimista. Yo me remito al informe de la Universidad de Cambridge, que ha sido de los informes más rigurosos que se hizo en Europa, que hizo un análisis crítico de la gestión de los distintos países entre el mes de marzo y el mes de mayo. España ocupó uno de los peores puestos, si no el peor, en cuanto a la gestión que se hizo. Insiste este informe Cambridge, insiste en el porqué. Y el porqué fue por ese exceso de confianza, porque no hubo acopio de recursos preventivos para ponerle fin a la epidemia, porque no teníamos recursos técnicos para hacer test diagnósticos de PCR. El director de la OMS, lo recuerdo reiteradamente, salir diciendo test, hagan ustedes muchos test. Y nosotros en España estábamos haciendo test solo
a los pacientes que llegaban al hospital con algún síntoma. Ya es un sesgo de selección. No sabíamos la incidencia de la enfermedad, claro. porque lo importante en epidemiología es saber cuál es la magnitud del enemigo al que tienes que vencer. Y no teníamos suficientes recursos para hacer test, no teníamos suficientes estrategias preventivas, pero de equipos de protección básicos claro, para el personal del hospital. En este primer periodo se infectaron 50 o 60.000 sanitarios, porque yo he visto en mi hospital protegerse con bolsas de basura, el personal de enfermería, porque teníamos mensajes dudosos e incluso contradictorios con la utilización de la mascarilla. Claro, usted tiene incluso su propio relato personal, ¿no?, que puede compartir con nosotros. Sí, no es nada ejemplar, No, pero en la última quincena del mes de marzo, el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínico nos infectamos 4 de los 5 médicos que componen el equipo y 1 de los 2 enfermeros que tiene el servicio. Y nos infectamos porque las normas, las instrucciones, los mensajes que recibíamos no eran tan asertivos como para defendernos con esa disciplina que otros países hicieron. Faltaban recursos, faltaba cultura y también, por supuesto, faltó por nuestra parte la capacidad de transmitir. Pero yo recuerdo debates con los otorrinos, por ejemplo, pidiéndonos a medicina preventiva que las laringoscopias que hicieran, que necesitaban mascarillas de FFP2, que las estaban haciendo con mascarillas quirúrgicas, que no detienen las partículas pequeñas de los aerosoles. Por tanto, el mes de marzo fue un mes caótico. La Universidad de Cambridge en este informe lo relató perfectamente. Hubo un problema de falta de acopio de material. Incluso con las prisas se compraron materiales deteriorados. Se compraron 600.000 test de diagnóstico en un mercado pirata, porque el mercado estaba loco en aquel entonces. 600.000 test de los cuales no tenían ninguna sensibilidad, se tuvieron que anular. Se compraron mascarillas que no tenían marchamo de garantía de la Unión Europea. Se hicieron cosas con las prisas, evidentemente, que no eran correctas. Se llegó tarde y se hizo mal. Y epidemiológicamente no pudimos en aquella época hacer rastreos de búsqueda de los contactos, de los convivientes, de los enfermos. Fue tal la avalancha de problemas de enfermos que todo fue que nuestro servicio sanitario se defendiera y atendiera como merece cualquier enfermo. Solo asistencialmente, poner el foco asistencial. Y el mérito en aquel entonces de los médicos hay que ponerlo en valor, fue extraordinario. El esfuerzo del personal sanitario, no de los médicos solo, de enfermería, de los auxiliares, de los celadores, fue extraordinario. Es decir, luchar contra un enemigo desconocíamos realmente la magnitud y con una profesionalidad y una vocación ejemplar. Y eso hizo que cada día a las 8 de la tarde la gente saliera a aplaudirle con toda la razón como reconocimiento de esa labor impresionante que el colectivo sanitario hacía. Claro, yo recuerdo cuando en esos días, en esas semanas, cuando uno iba al hospital a trabajar, iba con la incertidumbre de no saber bien con lo que nos enfrentábamos, ¿no?, y con esa contradicción de informaciones que teníamos, del tema de la mascarilla, de los equipos de protección individual, de que ahora hablamos de los test, pero es que no había test. No había test y era un problemón grandísimo, ¿no? Pero usted ha señalado una cosa muy importante. O sea, Cambridge hace un ejercicio de análisis muy riguroso, pero no hace un brindis al sol, sino que señala partes muy débiles y nos pone en un ranking que es muy anglosajón eso de los rankings, ¿no? Aquí se desoyó eso, ¿no? Y muchas veces la excusa que se ponía era que estaba pasando en todos sitios igual, que todos los países estaban haciendo lo mismo, y así quería como taparse nuestra ineficiencia, ¿no? Sí, efectivamente. Esto no ha sido un mal solo de España, esto fue un mal endémico también, porque creo yo que todos los sistemas sanitarios se veían fortalecidos, capaces de hacer frente
Luego cada país hizo cosas también diferentes. Acuérdate de lo que pasó en el Reino Unido cuando Boris Johnson preconizaba que no hacía falta ir con mascarilla. Él mismo se la quitó, decía que lo lógico era que nos inmunizáramos espontáneamente del contacto con el pasando virus la enfermedad, a costa de que algunos enfermaran, protegiendo solo a los vulnerables y a los ancianos. Claro, pronto cambió la estrategia. El mismo presidente Trump hacía alarde de auténtico negacionista de la mascarilla. Él no creía que fuese necesario porque el sistema era muy potente. por gusto. Sí, el defecto fue prácticamente universal. Esta no se tomó muy en serio y quizá porque la OMS carece de la asertividad necesaria. La OMS también es una institución que tampoco debemos de pensar, se habla mucho de ella, pero ha sido prestigiosa relativamente. En algunos casos siempre han dado con situaciones también de tibieza, intentando ningunear problemas y ha tenido muchas influencias políticas. Indudablemente. Y por tanto, todo esto que está influido con la política, en el fondo, es poco la idea de que todo había que disminuir la intensidad para tratar de calmar un poco la ansiedad de los pueblos. Pero fíjese, hay países que no hicieron caso, que lo hicieron muy bien desde el primer momento. Por ejemplo, Taiwán. Taiwán es un ejemplo palmario. Taiwán está a 100 kilómetros de China, tiene una comunicación muy cercana donde está ese país donde nació la enfermedad. Taiwán desde el primer momento, en enero, cerró su frontera. Hizo un estudio minucioso por PCR de toda su población. Viene a tener 20 a 22 millones de habitantes. Hizo un estudio muy serio de los contactos, de los enfermos que encontraron y del aislamiento estricto. Una disciplina, claro, que no podemos extrapolar a nuestra cultura latina. ¿Y qué es lo que consiguió Taiwán? La OMS no ha puesto de ejemplo nunca a Taiwán, pero al que tiene curiosidad y lo lee, en Taiwán, con 20 o 22 millones de habitantes, hubo 7 muertos y 800 enfermos. Y todos los convivientes se controlaron. Y el brote epidémico se consiguió aislar. ¿Por qué? Porque las medidas preventivas rigurosamente fundadas, con evidencias científicas, cuando se aplican bien, con rigor, tienen un resultado excelente. El problema es que a esas medidas en muchas culturas es muy difícil aplicar. Y en este caso entiendo que la disciplina con la que se llevó el control de los contactos de los convivientes es una de las cosas que aquí precisamente falló. Bien, pero ellos, sin duda en Taiwán, se fiaron de la salud pública, de lo que dice la medicina preventiva, y se fiaron de que haciendo determinadas medidas se consiguen determinados resultados, que es preferible abordar los problemas de cara que seguir, ¿no? Dándole vuelta en el inicio. Que el tema es que ellos en el inicio, en el mismo mes de enero, aparte de que cerraron la frontera y se enfrentaron a su problema, cosa que España no llegó a cerrar su frontera, lo hizo de una forma muy permeable y hicimos un ejercicio de fortaleza fingida de que íbamos a poder vencer. Indudablemente Taiwán conoce muy bien a sus vecinos, a los chinos, y también conoce la influencia que ha tenido China sobre mucha de la estrategia y pronunciamiento de la propia OMS, ¿no? Y por tanto dirían, la OMS dirá esto, ¿no? Esta tibieza, pero nosotros sabemos con qué nos andamos, ¿no? Con qué nos andamos. Bien, pues hemos visto estos primeros meses que fueron durísimos, y llegamos al mes de junio, ¿no? Donde el gobierno central dice, bueno, ya hemos hecho el esfuerzo grupal como país, hemos tenido un mando único, pero bueno, ahora vamos a empezar a desescalar, ¿no? Aquella palabra tan famosa que se puso de moda en aquel momento, a desescalar. Yo nunca creo, la había leído o escuchado muy pocas veces lo de desescalar, pues se puso muy de moda en el mes de junio. Y hace responsable a que cada comunidad autónoma, nosotros tenemos aquí 17 comunidades autónomas, tenían que ir ya no bajo un mando único, sino solo con la coordinación del Consejo Interterritorial de Salud, y cada uno tenía que ir haciendo cosas, ¿no?
Y aquí en Andalucía se empezaron a hacer cosas. ¿Cómo lo estuvo haciendo Andalucía o cómo lo ha hecho Andalucía una vez que el gobierno central le transfiere el riesgo a Andalucía, ¿no? En el mes de junio, como bien dice, se transfiere el problema, se quita el mando único y se transfiere a las comunidades autónomas. Pero se transfiere con un mensaje que yo creo que es equívoco. Un mensaje victorioso. Es decir, me acuerdo, hemos vencido al virus, la nueva normalidad, me acuerdo de aquellas palabras así altisonantes. Triunfalista. Hemos salido fortalecidos. Eso, como eslogan, está muy bien, pero la población lo tomó en un sentido equívoco. Yo me acuerdo nada más que empezar la llegada de la responsabilidad a la comunidad autónoma, el Consejo Andaluz de Colegios Médicos nos reunimos y grabamos unos vídeos, yo precisamente grabé uno de ellos, con el mensaje fundamental: este virus ha venido para quedarse y el verano va a venir muy bien porque la vida se hace fuera de las casas y las reuniones familiares son más externas y el riesgo de transmisión es menor. Pero el virus está y tenemos que seguir pensando que hay que luchar contra él, porque la población estaba inmune en un 5%. Muy poco, ese es un dato importantísimo. El estudio serológico que hizo el Carlos III detectó incluso en Andalucía por debajo del 5%. Es decir, que el 95% de la población era susceptible de infectarse. Por tanto, en una reunión donde hubiera un solo sujeto contagioso, podría contagiar y transmitir la enfermedad al 95% de los asistentes. Yo creo que Andalucía esto lo tomó muy bien. No promulgó esa idea de hemos vencido, sino que vamos a rearmarnos, vamos a aprender de lo que se ha hecho mal para corregir y hacer las cosas mejor. Yo me acuerdo, el consejero Aguirre, en pleno mes de agosto, es cuando forma este comité de expertos externo, que nunca existió a nivel nacional. Aunque se aludió muchas veces. Siempre se armaba las medidas de acuerdo al comité de expertos, el comité de expertos desconocido que luego se ha identificado como parte de la propia administración. Sí, que eran cargo de la administración. Pero el consejero Aguirre, a través del director gerente del SAD, de Miguel Ángel Guzmán, me llamó para plantearme esta idea que a mí me pareció excelente. Y se reunió un grupo de panelistas, de expertos, desde las 3 reales academias de medicina de Andalucía, de todas las sociedades científicas de medicina preventiva, de atención primaria, farmacéuticos, veterinarios, enfermería, fisioterapeutas, especialistas de pediatría, de epidemiología y de medicina interna, intensivistas, 22 o 23 personas, totalmente voluntarias, sin ningún tipo de remuneración, con un criterio exclusivamente técnico y sin ningún matiz político. Político ni de conflicto de intereses. Ningún conflicto de intereses. Yo me acuerdo en la primera reunión, el consejero Aguirre nos dijo: quiero que me digáis qué cosas estamos haciendo mal, qué cosas no estamos haciendo y qué cosas estamos haciendo bien, pero podemos mejorarlas. Además, como él lo habla así en un plano tiene un tono coloquial, muy cercano, y nos pusimos manos a la obra y en un mes hicimos un documento. No es una auditoría sensu stricto, porque no era esa la idea, sino fue un documento donde le proponíamos 124 propuestas de mejora. Algunas no se podían hacer porque necesitaban muchos recursos, otras ya se estaban haciendo cuando terminamos de hacer el documento, como eran de los antígenos en la detección del COVID, y otras se han hecho y se han ido incorporando, y nosotros terminamos ahí nuestra función, pero le dimos 12 de esas 124 propuestas, le dimos 12 líneas maestras fundamentales, 12 ideas fuerzas para que esto saliera adelante. Yo creo, y hombre, vale la pena resaltarlo,
que el sistema de vigilancia epidemiológica de Andalucía es fantástico, es excelente. Y es excelente no porque se volvió excelente a propósito de De un esto, día para sino otro. que tenía la experiencia de otro brote epidémico, el brote del 2019 de la listeriosis, por listeria. ejemplo, que yo viví también en primera persona Que como se había jefe. vivido y lo había tensionado Había a ese tensionado servicio. y Claro. había habido la epidemia de fiebre del Nilo, habíamos tenido brotes epidémicos de hepatitis B y de hepatitis C, habíamos tenido un brote epidémico de hepatitis A, meningitis. El sistema funcionaba, estaba engrasado. Y entonces este sistema ha sido sobre el que se ha vertebrado realmente la mejora que Andalucía ha hecho en este sentido del control de la epidemia. Por supuesto, dejo a un lado el gran esfuerzo asistencial, que no me corresponde a mí valorar, que ha sido también Que seguía manteniéndose, espléndido. claro. Recursos, personal perfectamente preparado, estudioso, actualizado en sus conocimientos. Me refiero a la parte epidemiológica, a la parte realmente nuclear de la lucha contra la Una enfermedad, pandemia, claro. que es donde detenemos la enfermedad. ¿Y dónde estaba la clave? Estaba la clave en la propia epidemiología. La cadena epidemiológica de la enfermedad es muy bien conocida. Tenemos unos reservorios humanos, de los cuales solo la punta del iceberg en la que aparece en el hospital, no más de un 10%, y un 90% de la población infectada está andando por la calle tranquilamente Está y conviviendo. convive con los demás. Por tanto, nosotros, aparte de atender a ese 10% que acude al hospital, tenemos que ver dónde está nuestro enemigo silencioso, que hay que ir a buscarlo. Pues está en el estudio, en la encuesta epidemiológica, de que a cada paciente que encontramos le tengamos que hacer un estudio en racimo de cuáles son sus contactos, cuáles son sus convivientes, y ir a por ellos a buscarlos. Y hacerle también una PCR, porque pueden ser enfermos asintomáticos, que están haciendo vida normal y que están multiplicando la epidemia en sus contactos, Esta haciendo cadena de vida contagio, normal. claro. Por tanto, había que identificarlo y ahí empezó el gran esfuerzo de los rastreadores. Los rastreadores fueron una pieza clave, son una pieza clave, y Andalucía lo ha hecho muy bien. Incluso usó hasta médicos jubilados, El Ilustre voluntarios, Colegio de Médicos ofreció ofreció el ejército el también. ejército. Entonces, la cosa ya pintaba de otra manera, porque además de atender a los pacientes, estábamos buscando a dónde estaba la parte silenciosa de la difusión de la enfermedad. Y buscamos y los encontrábamos. Solo había un problema. ¿Qué hacer con esas personas? Porque habría que ponerlos en cuarentena. Y aquí viene Confinarlo. una parte comunitaria, que es donde el asunto puede debilitarse. Porque hay personas que viven de su trabajo y son personas sanas, y tú les tienes que decir, mire, usted tiene el test positivo, pero usted no puede salir, usted se queda confinado en casa. cuarentena. Y yo, que tengo que ir a abrir mi tienda, pero ¿De qué vivo? ¿Y de qué vivo? O yo, que vivo en una casa de 60 metros con 3 personas y un cuarto de baño, o 4 personas y un cuarto de baño, ¿cómo me aíslo yo en mi casa? Mi confinamiento es imposible. Por eso yo en ocasiones comenté, tendríamos que haber abierto todos los hoteles de la Costa del Sol cerrados para hacer el confinamiento de los convivientes sanos, que hubiéramos roto la cadena epidemiológica de una forma extraordinariamente útil. Pero eso no se ha podido hacer, por lo que fuera. Y ahí es donde hemos tenido un comportamiento dificultoso, porque hay medidas eficaces, en teoría, como el confinamiento, pero que no pueden ser efectivas. ¿Por qué? Porque no se pueden aplicar. Entonces, a veces la teoría, cuando lo aplicas a la práctica, falla. Lo que pasó en Taiwán es que todas las medidas eficaces se aplicaron disciplinariamente y se convirtieron de ser eficaces además en efectivas. Aquí estuvimos con un número de rastreadores importantes identificando dónde estaban los convivientes, dónde estaban los contactos, pero ahí nos pudimos quedar. Yo me acuerdo haberme contado algún director de distrito en el rastreo buscando personas que eran COVID positivos y decirle a la madre, no, es que mi hijo
hoy tenía un examen y se ha ido en el tenía que autobús ir. a Murcia. Claro. Me lo contó uno, pero ¿cómo? Pero mire usted, sí señor, pero si su hijo, no, pero es que mi hijo estaba sano, mi hijo no tenía nada, tenía un examen, punto débil, naturalmente que la parte Eso ha sido humana, un punto débil también a nivel de comunicación, donde los expertos a lo mejor no han sido capaces de llegar el mensaje que aun estando sanos, asintomáticos, eso, tiene que guardar el confinamiento por responsabilidad social, también por responsabilidad civil, perdón, personal, porque si no es que esto nunca se podía acabar, ¿no? Claro. sí, bueno, esto que cuento yo casi anecdótico, luego está el otro gran grupo de población, por ejemplo, cuando se han hecho rastreos, como Andalucía lo ha hecho muy bien, en zonas que veíamos algún pico epidémico se han hecho rastreos en grupos enteros de población para ver la trazabilidad de los casos y había gente que no se presentaba por miedo a ser Claro, aquí positivo. Oiga, salía que si yo soy positivo y positivo hubiese que me sacarlo tengo que de... sacar y Claro. me quedo sin... Por eso esta epidemia, esta pandemia tiene un componente, como tú bien dices, ético personal. Tendríamos que haber conseguido, y tenemos que conseguirlo, y de eso ya se está avanzando mucho, en que la gente se haga responsable, sea consciente de que en su comportamiento estriba no su propio bienestar, sino el bienestar De la de los demás. sociedad, Porque claro. ese chaval que se va a una fiesta a hacer un botellón, no le va a pasar nada, pero puede infectarse y sí que le va a pasar a sus padres, o cuando vaya a Su ver a su abuelo. abuelo o a otro vecino mayor que tiene y que está vulnerable. Descubrimos y pusimos en práctica en Andalucía algo que ya se estaba apuntando, que la enfermedad se transmite también por aerosoles. Claro, que eso fue clave, La clave, conocerlo. y aquel comité de expertos primarios nunca habló de los aerosoles. Los aerosoles se transmiten en los espacios cerrados y por eso se ha apretado tanto en el confinamiento en evitar los aforos exagerados, limitar los aforos y limitar las agrupaciones de personas en espacios mal ventilados y fomentar el uso de mascarillas FFP2 que protegen de los aerosoles. O sea, Andalucía dio ahí un paso de calidad extraordinario, haciendo que, en la medida de lo posible, la gente se sensibilizara a que fueran responsables en el control de la epidemia por su posible transmisión y luego facilitando recursos también instrumentales para que, dentro de lo posible, la epidemia se pudiera abortar en esta fase de transmisibilidad. Y luego nos quedaba el otro eslabón de la cadena, que son las personas susceptibles. Las personas susceptibles se ha animado a que se autoconfinaran espontáneamente. Personas vulnerables, mayores, con patologías. No había que mandarle por ley que se quedaran en casa, de lo Ellos mejor. ya mismo, Ellos claro, mismos, tomando ya la cultura de lo que estaba ocurriendo, se autoconfinaron en casa. Y luego, además, otro aspecto lamentable que no se hizo en la primera etapa, y creo que Andalucía lo ha hecho muy bien. Nosotros, en las líneas maestras del documento, lo insistimos mucho, fue las residencias de ancianos, las instituciones sociosanitarias. Estas instituciones, en la primera etapa, fueron dejadas de la mano murieron de Dios. lamentablemente en las peores situaciones, incluso humanas, posibles. Aquí se monitorizaron las residencias, las instituciones biosanitarias y algunas se medicalizaron y se creó un feedback de médicos que iban a la residencia y no se le negó a ninguna persona por edad el que pudiera ir a Al un hospital. hospital y ser atendido en una unidad de cuidado intensivo. Esto ha sido una idea de tremendo calado ético. No se podía quedar nadie atrás por una cuestión exclusivamente vinculada a la edad o a un poder adquisitivo. Las vacunas no han resuelto mucho con este tema Claro. de la población Pero susceptible. Porque ahí fue tenemos, realmente una tragedia que una persona mayor que viviera en un domicilio particular pudiera asistir a un servicio de urgencia de un hospital y una persona que estuviera en régimen de residente en una institución sociosanitaria se le denegara que fuera. No, aquello fue terrible en aquella primera semana. había unos brotes epidémicos porque, claro, la gente no tenía la cultura ni los recursos de poder cortar la cadena y cuando había un caso
era muy frecuente en la primera fase de que hubiera un brote epidémico y terminaba con la mayoría de los residentes, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Hemos señalado muchas sombras, algunas luces también, algunas de las explicaciones del por qué también estamos en la situación actual que estamos. Nos ha costado mucho como sociedad que los positivos, los convivientes de los positivos asintomáticos hagan un ejercicio de responsabilidad y se queden en las casas. Nos ha costado eso mucho trabajo y eso es parte de lo que está ocurriendo ahora en la segunda o tercera ola. Pero yo quisiera avanzar en este momento porque muchas veces la sociedad en general, la población no entiende algunas medidas que se mandan desde las autoridades sanitarias, ¿no? De restricciones de horarios, de determinadas actividades. Bueno, eso es que se le ha ocurrido al político de turno, ¿no? Y eso yo quiero que nos ayude a explicarle a la sociedad que eso tiene mucho trasfondo, ¿no? O sea, Sí. cuéntenos. Sí, yo estoy cansado muchas veces de que incluso me llamen y me digan, oye, pero mire usted, ¿por qué en el Rincón de la Victoria han puesto, han quitado de todo, salvo los servicios esenciales, y en 20 kilómetros más allá Tienen todo. está todo abierto, en Málaga? Esto no es arbitrario. Parece que es algo político, es que tiene influencia en determinado alcalde. No, 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 no. Esto es parte de un trabajo minucioso. Estos son criterios que manejan criterios de una parte epidemiológico y de otra parte de disponibilidad asistencial. Esta es tarea de un comité de expertos serios, que naturalmente está unido a los criterios políticos que son los ejecutivos. Pero decidir si un pueblo se abre o se cierra, las tareas asistenciales, o sea, las actividades esenciales, o se abre a cualquier tipo de actividad hasta las 9, hasta las 10, toque de queda antes, toque de queda, eso es como una especie de sudoku multivariante, donde depende de la incidencia que tenga esa zona. Si uno entra en la página de la consejería, verá que está desagregada toda Andalucía por indicadores. Y hay indicadores de morbilidad a 14 días, de incidencia de morbilidad a 14 o a 7 días, que luego hay porcentaje de positivos en el número de pruebas que se hacen, que luego está el número de camas hospitalarias ocupadas por enfermos, las que están en la UCI, la disponibilidad que hay de toda una serie de datos que son los que se manejan para decidir el riesgo concreto de cada zona geográfica de nuestra comunidad autónoma. Y cada riesgo de esa zona lleva unas medidas añadidas. Son medidas transparentes, no son arbitrarias, ni siquiera políticas. Aquí no el alcalde de turno dice yo voy, sino que hay un sustento. Y además se ve, y por eso las medidas hay que evaluarlas no a largo plazo, sino que se pueden, ahora se ha comentado en Andalucía que se van a revisar cada semana, porque es verdad, cada 7 o cada 10 días las medidas se pueden cambiar, porque es donde nosotros evaluamos si lo que hemos puesto como estrategia, por ejemplo, suprimir las cafeterías de 6 a 8, ha sido una medida eficiente. Sí, sí, y si ha tenido impacto. Y si ha tenido impacto, porque si eso no ha tenido ninguna efectividad, eso no sirve, es mejor quitarlo. Por tanto, no es algo arbitrario. Yo creo que es una medida, es un conjunto, es como una cirugía electiva, cuando el cirujano encuentra un tumor y tiene que cortar el mayor número de partes de tejidos dañados, pero sin hacer daño a la parte circundante. Aquí hay que hacer el mayor número de medidas que sean efectivas, pero sin tampoco producir un daño enorme colateral en los aspectos económicos o sociológicos que cada comunidad tiene. Porque hay que olvidar que lo ideal sería confinamiento total. Claro, total. Se acabó el perro, muerto el perro. Con la edad media seguimos ¿Sí? igual, claro. Ahora, las consecuencias económicas han sido durísimas. La privación de libertad de las personas ha sido durísima. Por tanto, hay que intentar compatibilizar medidas que sean efectivas, que sean eficientes y que no produzcan un gran deterioro a la población. Y en cuanto que se pueda, hoy precisamente ha empezado a bajar
el número de incidencias acumuladas, ya hemos bajado de 400, sigue siendo alta, pero estábamos en 1000 hace 15 días. Hemos bajado de una incidencia acumulada 14 días a 380 y tantos y estábamos en 1000, es decir, digo en España. Sí, sí, sí. Es decir, se está haciendo bien, pero ese dato en España tampoco nos dice nada. Nosotros Claro. nos tenemos que ir a nuestra provincia, a nuestra Andalucía y ver en qué En medida cada tenemos ciudad, que en ir. cada pueblo. No podemos tomar medidas únicas, no, toda Andalucía va a seguir esta pauta, no, no. Este tema ya pasó, ya no hay medida uniforme de confinamiento total. Podemos llegar a confinar incluso hasta algún pueblo o alguna ciudad, ojalá que no haga falta. Lo que hay que ir es armonizando con sentido común y con sentido sanitario el que tenemos que controlar la epidemia dejando que también la población vaya ganando en riqueza y en poder adquisitivo, que desde luego ha quedado muy mermado después de todo lo que Esta estamos es como sufriendo. una nueva rama de la epidemiología, ¿no? Esa cirugía de precisión, ¿no? Para Efectivamente. poder ayudar. Bueno, estamos llegando al final de este diálogo y yo no me querría ir y quiero dedicar unos minutos, contando con usted hoy en este diálogo, a hablar de problemas éticos y deontológicos que han estado vinculados a esta pandemia, bueno, sabiendo la relevancia de sus opiniones. Usted es el presidente de nuestra comisión deontológica aquí en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga, pero no solo es que sea el presidente de nuestro comité deontológico, sino que usted es un referente en la deontología de los países mediterráneos y, por tanto, sería un lujo para nosotros no contar con su opinión en todos esos problemas tan vinculados con la deontología y con la ética, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por... Mm, Yo me parece que en el aspecto deontológico y ético, lo primero que hay que hacer es poner en valor el profesionalismo de nuestros médicos y del resto del personal sanitario, porque ha trabajado en situaciones muy duras. Hay que imaginarse un intensivista 8 horas en una unidad de cuidado intensivo, con una mascarilla, con unas gafas, con un equipo de protección, con unos guantes, con un calor, con una hipoglucemia, con las gafas que se enturbian, al lado de un paciente crítico al que tiene que ir continuamente luchando para ver si hay que ponerle más noradrenalina, menos diuréticos, más todo. Eso hay que verlo para entender bien el mérito de este esfuerzo tremendo que la población sanitaria está haciendo. Creo que la población en general lo ha reconocido, pero nunca está de más pensar ese esfuerzo, ese ejemplo de profesionalidad que ha tenido nuestro colectivo, en condiciones Muy muy adversa. malas, porque ya calculamos que van más de 80.000 infectados los que llevamos en la pandemia. Pero incluso desde el punto de vista deontológico, el Consejo Andaluz de Colegios Médicos hizo una nota diciéndole a la población: el médico sin medios de protección, cuando aprecie el riesgo vital para su persona, tiene base legal y deontológica para abstenerse de actuar. Tampoco teníamos que fomentar heroicidades a costa de la vida del médico, porque eso es de pura deontología. Pues yo le puedo a usted asegurar que a pesar de eso, y eso honra a todos los profesionales, ningún paciente se dejó de atender, aún en las condiciones peores de protección que pudiera tener un médico o una enfermera. Y eso hay que ponerlo en valor, como digo, porque vale la pena que, a pesar de que pudiera estar protegido por la legislación, el que sin requisitos, sin la mascarilla de este tipo, no hago una laringoscopia, las laringoscopias se hacían a pesar de que faltaban. Pero quizá a mí lo que más me molesta en este aspecto deontológico es esta deshumanización que hemos tenido de la pandemia. Estas estadísticas que vemos a diario, como apertura del telediario, hoy han muerto 350 pacientes enfermos en España y son 40 menos que ayer, como si hubiéramos ganado. Mire, 350 muertos cada día. Es como si cayeran 2 grandes aviones de Airbus en España cada día, ¿eh?
Una tragedia. Una tragedia, pero hemos deshumanizado, nos estamos volviendo indolentes. Yo pienso que detrás de cada uno de estos pacientes hay 350 o 680 familias que han sufrido enormemente la pérdida de un ser querido en un tiempo rápido. Pacientes que han entrado a lo mejor andando en el hospital porque un infiltrado pulmonar que se ha complicado con un tromboembolismo y que en 14 o en 15 días se han muerto. Y además en la primera etapa de la mortalidad te devolvían a tu familiar en una urna ya, porque tú no podías ni acercarte al paciente. Esto es muy duro. Ese sufrimiento es imponderable de medir, pero hay que tenerlo muy presente para participar del dolor de tantas y tantas familias. Y frente a eso, esa otra cantidad de médicos, incluso médicos y personal sanitario y sobre todo población negacionista de que esto es un problema menor. Pero ¿cómo podemos aceptar que esta población sea capaz de darle la espalda a este sufrimiento tremendo que estamos padeciendo con tanto dolor de tantas familias? Yo he vivido personalmente esta epidemia con la muerte de mi madre y de un hermano mío, y lo he vivido en mis propias familias. Es durísimo lo que hemos estado viviendo, no poder acompañar, no tener un duelo normal de la pérdida de un ser querido. Eso cuando uno habla en la población es quizá una de las grandes cosas que van a quedar en el recuerdo de forma indeleble en la población española. Sí, porque no se está hablando. Yo también, mi padre falleció y el no poder despedirlo con el mínimo, ¿no?, de cariño, de cercanía, la propia familia, los propios amigos, ¿no? Era como un duelo frustrado, El ¿no? duelo frustrado quizás nos va a costar trabajo superarlo. Yo tengo en el comité del Comité de Ontología del Consejo Andaluz, una compañera, Pilar, que es intensivista, y ha escrito un relato muy bonito sobre cómo viven ellos en la unidad de cuidado intensivo, y cuenta cómo cuando ya en el último momento final de la vida llaman al familiar para acercarse al moribundo, porque que ha estado 20 o 30 o 40 días aislado en un box de cuidado intensivo, y le invitan incluso a acercarse con un equipo y tienen el miedo de poderse infectar, y prácticamente todos se quedan por el cristal despidiendo a su familiar, y relata ella muchos hijos, familiares llorando: mamá te quiero, perdona que no pueda estar ahí. Pues esto es muy duro. Y ese personal sanitario, dice Pilar, se acerca a darle la mano al moribundo para que no se muera solo. Esta es la enfermedad más de la soledad y del dolor que estamos sufriendo, porque el médico se tiene que asumir además esa otra parte del lenguaje no verbal, porque todos andamos con las caras tapadas y le tenemos que hacer de puente entre el familiar ausente por un cristal y la cercanía de la mano del médico o de la enfermera que le quiere transmitir ese último apoyo a la persona moribunda. Este tema es muy fuerte. Todos estos gestos han tenido mucho sentido. Yo recuerdo la última noche que pasé con mi padre, y lo pasé vestido con un EPI al lado de mi padre, y en estas situaciones tan dolorosas, donde no se encuentra sentido a las cosas, yo me machacaba por creer que todo gesto, por mínimo que hiciera junto a él, sí adquiría un sentido en lo personal, para mi padre y para mí, pero también como sociedad, ¿no?, en que no dejamos, somos una sociedad madura y no dejamos de lado a los más vulnerables y a los más débiles. Al contrario, ¿no? Estamos pendientes de ellos, y eso entiendo que ha sido lo que han hecho muchos médicos que en el día a día, por desgracia, no están enfrentándose a eso, y se han tenido que enfrentar a eso, de ser correa de transmisión, de encontrar con pequeños gestos y pequeños detalles sentido a muchas de esas familias que han tenido esa distancia tan grande de despedir a sus Ese aspecto, seres eso queridos. dignifica
dignifica nuestra profesión, ¿eh? Son muchas las cartas, nosotros hemos sido una de ellas, de después de haber estado un hermano tuyo 20 días en la UCI y morir, terminar escribiéndole una carta de agradecimiento, fíjense, qué cosa más paradójica, de agradecimiento al servicio, en este caso de cuidados intensivos del Virgen de las Nieves de Granada, que yo además se la mandé también al gerente, porque creo que es de rigor y hacerlo, ¿no? Agradeciéndole a ese personal que ha hecho de puente, que ha puesto sus manos como si fueran las nuestras en el último adiós a la persona que se muere, ¿no? ¿Y cómo podemos nosotros entender que haya todavía personas despreciables que no entiendan este dolor y que sean capaces de irse de botellón o a fiestas clandestinas o hagan proselitismo de un negacionismo de que esto no vale para nada, de las mascarillas? Estas personas habría que pasarle un momento a esas escenas de dolor, de soledad, de sufrimiento, que estoy seguro que sería una catarsis perfecta para que volvieran a la normalidad. Este es un tema fuerte, pero insisto, la medicina, la profesión más maravillosa que tenemos, la de médico, igual que la de enfermera, aquí ha dado la talla y ha puesto la nota más alta que se le puede poner de humanidad a una atención sanitaria con tanto problema, con tanta incertidumbre como esta pandemia que hemos sufrido. Yo aprendí a su lado, ¿no? Y siempre lo recuerdo, y que los médicos tenemos un gran privilegio, que es el privilegio de servir. Y ese es un mensaje que nos puede quedar en estos tiempos tan duros, donde muchos elementos, mucho esfuerzo, muchos sacrificios que hemos hecho los médicos y el personal sanitario no es reconocido por la sociedad en su conjunto y se queda como un amargor interno. Pero indudablemente tenemos un privilegio que es el de servir, y eso siempre, siempre nos dignifica en nuestra profesión y nos dignifica como personas. Yo me acuerdo lo digo muchas veces a propósito de eso, una frase que decía mucho Madre Teresa de Calcuta, que decía que el que no vive para servir no sirve para vivir. Y aquí los médicos han dado un ejemplo fantástico. Pues con esa maravillosa frase de la Santa nos quedamos, y solo me resta darle las gracias por habernos ayudado a analizar la luz y la sombra de la gestión de esta pandemia y por intentar llevar estos temas tan complejos a nuestros médicos de una forma rigurosa, pero accesible, y para que también la sociedad vaya tomando buena nota de todo lo que se ha hecho, de todo lo que estamos haciendo y todo lo que nos queda por hacer. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias a ti. Gracias.